muchas gracias a todos por haber venido y encantado de estar aquí en la que es mi primera charla en Codemotion, un sitio al que pues tengo mucho cariño, al que he ido muchas veces como asistente y tenía muchas ganas de dar una charla aquí. Y hoy es el momento. De lo que voy a hablar es de lo que pone el título de la charla, cómo detener un ataque de denegación de servicio con Java y XDP. Como ya ha contado nuestro compañero, me llamo Ramsés, trabajo en Next Digital, soy uno de los fundadores de la empresa y espero que os guste. Bueno, voy a empezar con un par de titulares, ¿vale? Contar un poco el estado de la cuestión en cuanto a ataques de denegación de servicio se refiere. Y una buena forma de enterarse de qué se cuece es ver el report que publica de forma trimestral Cloudflare sobre la cuestión, ¿no? Y lo que cuenta Cloudflare es que, bueno, pues una de las cosas que cuenta impactantes es que el mes pasado tuvo lugar el ataque de denegación de servicio más grande de toda la historia, por lo menos que ellos han detenido. Con esas cifras que veis ahí, tan locas, ¿no? De terabits por segundo, de tráfico agregado y de casi 5.000 millones de paquetes por segundo. Y además cuentan que fue un ataque significativamente más grande que el que tenía el récord anterior, ¿vale? Otra cosa que cuentan es que pues en el Q1, de enero a marzo, ocurrieron, por lo menos en lo que Cloudflare maneja, más de 20 millones de ataques de denegación de servicio distribuidos. Y que en el trimestre anterior, en el último de 2024, fue la tercera parte. O sea que ya veis que es un problema que es creciente. 700 de ellos no fueron ataques cualquiera, sino que fueron ataques que ellos llaman hipervolumétricos. Ataques que involucran, pues eso, pues unos volúmenes de tráfico y de paquetes por segundo muy locos, ¿no? como los que conté en la slide anterior. También cuenta el informe que el 60% de ataques vinieron de botnets. La más habitual es Mirai y derivados. Mirai es una botnet que se nutre fundamentalmente de dispositivos IoT hackeados, ¿vale? La cámara que tienes en tu casa, tu bombilla inteligente, tu router ahora mismo puede estar haciendo un ataque de denegación de servicio a un servidor de Indonesia, ¿vale? Vivimos en un mundo tan loco como para que ocurra eso, ¿vale? Y lo último que dice el informe es que ellos estiman que el 75% del tráfico, bueno, de los sitios web, no está protegido adecuadamente contra este tipo de ataques. ¿Vale? La empresa Cloudflare maneja o se pone de frontal como aproximadamente el 20% del tráfico web mundial o del 20% de sitios web. El otro 5% se lo reparten sus competidores y el 75% restante ellos dicen que no está protegido de una forma, digamos, adecuada, ¿vale? Bueno, yo cuando leí el informe me quedé un poco así, ¿no? Como imagino que vosotros, ¿no? ¿Vale? Pues hay mogollón de ataques, cada vez son más frecuentes, cada vez tienen más impacto y yo la única herramienta que tengo en principio es llamar a Cloudflare y poner un proxy que lo arregle todo, ¿no? Pero yo realmente quiero saber un poco más, ¿no? Quiero saber cómo funcionan esas empresas que sí que son capaces de tener ataques de esas características y quiero aprender qué tecnologías usan y aprender un poco en ese proceso, ¿vale? Bueno, pues ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué amenazas intentan evitar estas empresas? Pues ataques de denegación de servicio de esos tres tipos. Yo debería decir que estos tres tipos son los mismos de siempre. O sea, no ha habido realmente demasiadas innovaciones en ese sentido, ¿no? Hay ataques de aplicación, ataques de protocolo, ataques volumétricos. Los ataques de aplicación, sobre todo HTTP, son un poco el equivalente a hacer F5 muchas veces en una web. Y hay que decir que esos no son los más peligrosos en el sentido de que, bueno, hay estrategias para mitigarlos, o como bueno, usar CDNs, usar caché, limitar ancho de banda temporalmente, los captchas esos que se ven ahora de forma cada vez más habitual. Hay cosas que se pueden hacer, ¿vale? Los ataques de protocolo son una bestia un poco distinta y hay que decir que bueno, son casi tan antiguos como Internet. Algunos ataques tienen casi 3 años o más, 30 años o más, como el SYN-Flood, por ejemplo, que sigue siendo el ataque más frecuente. Y se basan pues, en, no diría vulnerabilidades de los protocolos de transporte, pero sí en debilidades, ¿vale? Una debilidad del protocolo TCP es que cuando alguien te envía un paquete SYN, tú estás obligado a responder con un SYN ACK. Si te envía 1 millón de paquetes SYN, tú tienes que debes responder con 1 millón de paquetes SYN ACK. Y si el atacante no quiere establecer una conexión realmente, pues te obliga a mantener medias conexiones. Y eso acaba agotando tus recursos, ¿vale? Hay estrategias para mitigarlo, hay sin cookies, hay muchas cosas, pero, ya digo, sigue siendo el ataque más frecuente. Y luego están los ataques volumétricos, que esos bueno, son los más sencillos conceptualmente porque no explotan ninguna vulnerabilidad. Simplemente se trata de enviar el máximo número de paquetes, lo más sencillo posible y a la mayor tasa posible, ¿vale?
Contra eso, pues hace 10-15 años era algo más sencillo encontrar mitigaciones. Ahora con las botnets, cuando 10.000 máquinas en un solo segundo pueden hacer un ataque coordinado a un servidor, pues es una cosa muy complicada de detener. Y alguien puede pensar, bueno, ¿y por qué es tan complicado de detener? ¿Vale? No valen los firewalls para eso. O sea, ¿para qué vale un firewall si no? Yo cierro un puerto y ya está, y ahí no puede entrar tráfico, ¿no? Bueno, pues obviamente no es suficiente porque si no, no existiría Cloudflare y no existirían este tipo de problemas, ¿no? Y no basta con poner un firewall fundamentalmente por esto, ¿vale? Y este laberinto que veis ahí pues es algo que a la gente que está habituada a trabajar con firewall le puede resultar muy familiar. Esta es la ruta que sigue un paquete desde que entra por una interfaz de red hasta que o bien lo consume un proceso o bien sale por una interfaz de salida, que es el caso peor porque es el caso que atraviesa más pasos, ¿vale? Bueno, pues en este caso ya veis que un paquete potencialmente puede tener un camino muy largo y atravesar muchos pasos. Y esos pasos son bastante rápidos. Lo que pasa es que, claro, con los volúmenes de tráfico que tenemos actualmente, pues son rápidos pero no son instantáneos. Entonces, bueno, hay unas limitaciones, ¿vale? Las limitaciones de este laberinto, de esta pila de networking, siempre hablando de Linux, esta es la pila de networking de Linux, son las que veis ahí. Son entre 1 y 2 millones de paquetes como máximo, ¿vale? La pila de networking de Linux no da para más. ¿Vale? Pongo un asterisco ahí que es por core. Lo que pasa es que no todos los cores de la máquina se pueden usar para gestionar paquetes, ¿vale? Solo, bueno, depende de la tarjeta de red que te compres. Si la tarjeta de red tiene 4 colas de recepción, pues puedes usar 4 cores, pero no puedes usar 2, 16, 32 que tengas en tu máquina. Así que, bueno, ya veis que hay una limitación que con las posibilidades que hay ahora para enviar paquetes muy rápido, pues es algo que se puede consumir rápidamente. Y otra limitación es que, por lo general, el rendimiento de este tipo de firewalls se degrada linealmente o se degrada de forma proporcional con el número de reglas de firewall que tengas en el sistema. Es decir, si tu firewall está procesando a una velocidad X con 100 reglas, si pones 1000 reglas, va a tardar 10 veces más, ¿vale? Y esto lo sabe muy bien, por ejemplo, gente que administra Kubernetes. Si estáis al tanto de las novedades de Kubernetes, sabréis que en la última versión, la 1.33, una de las novedades es justamente que kube-proxy reemplaza el firewall tradicional de Linux de toda la vida, también lleva unos años de precado, que es IP-tables o IP-tables, como lo queréis llamar, por una cosa que se llama NF-tables, o por lo menos te da la opción a usarlo, que escala mucho mejor, que te deja, que funciona mucho mejor en entornos en los que hay muchísimas reglas, ¿vale? O sea, entonces, bueno, pues eso pues es algo sabido, que la pila de networking no da para más y se intenta pues, encontrar soluciones, pero estas limitaciones pues, son en buena parte estructurales, así que llega un momento en el que no se puede hacer nada más. Vale, y si no se puede hacer nada más, entonces, ¿cómo lo hace Cloudflare? Pues porque Cloudflare aparentemente puede tener ataques de mucha envergadura, ¿no? De muchos miles de millones de paquetes por segundo. Bueno, pues lo podemos saber, afortunadamente, porque Cloudflare tiene un blog técnico muy bueno, uno de mis favoritos, y ellos dan toda la información que pueden sin dar secretos a la competencia, ¿no? Pero ellos dicen que tienen, digamos, 2 recetas mágicas, ¿vale? Tienen una de ellas, os la voy a contar, pero no la vais a poder aplicar en vuestras aplicaciones, porque es que ellos tienen una red de NICAS global de miles de servidores repartidos en cientos de ciudades. ¿Qué es una red UNICAS? Una red ENICAS, perdón, es una red que consiste en que un montón de servidores distribuidos por todo el mundo comparten una misma dirección IP. De esta forma, los ataques distribuidos no se concentran en un único servidor, que es el que tiene la IP, sino que el servidor geográficamente más cercano de esa red de NICAS es la que acaba devolviendo la petición. Entonces, como que el ataque se diluye, ¿vale? Y eso, bueno, pues os lo explico, pero no es algo que podamos usar en nuestro día a día porque requiere un desembolso muy grande, como os podéis imaginar. Pero la otra tecnología sí que la podemos aprender y sí que la podemos usar en nuestras aplicaciones. Ellos dicen que usan una tecnología que les permite filtrar y procesar paquetes a hipervelocidad, a unas tasas 20, 40, 60 veces más rápido que la pila de Linux tradicional, ¿vale? Y esa tecnología, ¿vale?
No tiene mucho misterio porque está en el título de la charla, pero he dejado ahí un par de frases por si alguien quisiera intentar adivinarlo. ¿Vale? Es una tecnología que funciona en una máquina virtual. Es una tecnología que dicen que compila una vez y funciona en cualquier parte, que gente de Sun Microsystems ha dicho que es como tener superpoderes, y que un ingeniero por ahí de NVIDIA se le ocurrió decir un día que en su opinión es la mayor innovación en sistemas operativos en los últimos 20 años. Igual he exagerado un poco, pero realmente es lo que dijo, ¿vale? Bueno, si alguien pensaba que era Java, pues se equivoca, es la otra, ¿vale? Es XDP. Y esa abejita que veis ahí no es que se haya posado en la pantalla, sino es algo que os voy a contar ahora, ¿vale? XDP también trabaja con una máquina virtual y cumple todas esas condiciones que comparte con Java, ¿vale? Bueno, ¿qué es XDP? ¿Y por qué he puesto eso de eBPF? Vale, pues XDP es un caso particular de programa eBPF. eBPF es una tecnología que nos permite cargar mini programas que se ejecutan en una máquina virtual dentro del kernel de Linux. Este concepto, que puede parecer de muy bajo nivel y con pocas aplicaciones prácticas, me podéis creer, tiene muchísimas, sobre todo en los campos de la observabilidad, de la ciberseguridad y en el caso que nos atañe ahora, del networking de alto rendimiento, ¿vale? En el caso de XDP, los programas eBPF que se encargan del networking se llaman XDP. Y XDP es una tecnología que nos permite colocar esos mini programas justo a la entrada del interfaz de red, mucho antes de que los procese el kernel. Y os imagináis que de esa forma nos ahorramos todo ese laberinto que siguen los paquetes y hace que podamos filtrar y procesar paquetes a mucha más velocidad. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer con un paquete en XDP? Pues este diagrama yo creo que lo cuenta muy bien. Hay que entenderlo de abajo a arriba, ¿vale? Los paquetes entran por el interfaz de red, por la tarjeta de red, en verde, llegan al driver y es donde reside el programa XDP, donde se carga y en principio pues bueno, suben al kernel, a ese laberinto tan complicado que hemos visto y luego pasan pues, a los procesos de espacio de usuario, al Apache, al Tomcat, a lo que tengas, ¿vale? Si tú haces un programa XDP que instalas aquí y tú puedes definir 4 posibles destinos para ese paquete. Un posible destino es no hacer nada, es un XDP pass. Dejamos que el paquete siga su camino hacia arriba, hacia la pila de networking y no ganamos rendimiento. Otra posible destino de ese paquete es descartarlo, filtrar paquetes. Ya imaginéis que eso es justamente lo que usa Cloudflare para detener ataques de negación de servicio. ¿Cuál es la ventaja? Que si detenemos el paquete, lo detenemos aquí. Lo detenemos aquí, no llega a subir al kernel, ¿vale? Entonces, nos ahorramos toda esa complejidad de filtrado. Y las otras 2 cosas que podemos hacer son un poco más infrecuentes. Lo podemos redirigir a otra interfaz, pero lo redirigimos de aquí a aquí, no tenemos que dar toda esa vuelta. Y podemos hacer una retransmisión, que se llama, que es rebotar el paquete. ¿Para qué vale rebotar el mismo paquete que nos han enviado? Pues la gracia es que lo vamos a rebotar modificado y se usa para implementar respuestas rápidas, porque es más fácil coger un paquete, modificarlo y devolverlo, que coger un paquete, que suba, que el proceso de usuario genere otro paquete y dé la vuelta, ¿vale? O sea que vamos a ganar pues, muchísimos ciclos de CPU si lo hacemos de esta forma. Bueno, pues aquí ya vamos a ver el código, ¿vale? Porque seguro que estoy deseando, vale, todo esto está muy bien, pero esto es pura teoría, quiero que me enseñes código, ¿vale? Bueno, pues el código de un programa XDP, eBPF, es código C. Veo un poco de bajón ahora en la sala, pero luego os doy una buena noticia, ¿vale? Que se pueden usar otras cosas, ¿vale? Pero bueno, ya veis que, aunque sea código C, tampoco es algo que solo puedan hacer unicornios mágicos, es algo que está al alcance de casi cualquier persona, ¿vale? Son 2 líneas de código C, no hay que ser una lumbrera en C, ¿vale? Se compila como cualquier programa en C, con un target distinto, especial, que genera bytecode realmente. O sea, no os he engañado, realmente esto funciona en una máquina virtual y es portable. Hay versión para Windows y este compilado funcionaría en esa versión para Windows, igual que ocurre con Java. Y se carga en el interfaz pues, con esa utilidad que veis ahí. Y en este caso, como lo que estamos haciendo es un programita que cuando llega un paquete imprime un hola mundo, ¿vale? Cada vez que llega un paquete imprime un hola mundo. Pues por defecto ese hola mundo o esa
esa línea de log pues, se muestra en esa ruta tan rara. ¿Vale? Lo hace así por defecto. ¿Vale? Lo podemos hacer con un ejemplo. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Vale, yo tengo aquí un script que hace justamente eso. Compila el código C que os he enseñado, ¿vale? Lo carga en el interfaz, ¿vale? Y pues aquí veis que se producen un montón de llamadas Hello World. Cada vez que ha llegado un paquete, por el interfaz pues se imprime una línea de estas, ¿vale? Bueno, una demo un poco más complicada y que tiene más que ver con lo que hemos venido a hacer aquí, que es detener paquetes, detener ataques de denegación de servicio que involucran paquetes a muy alto rendimiento. ¿Vale? Pues este programita en C, que ya digo, es C, pero no es gran cosa y se entiende bastante bien, lo que hace es descartar todo el tráfico UDP. ¿Vale? Es un filtro de UDP. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues recoge los datos del paquete, le quita la cabecera de Ethernet, le quita la cabecera IP o coge la cabecera IP para saber si el paquete es UDP y si el paquete es UDP, pues lo descarta, le aplica un XDP drop y si el paquete no es UDP, pues le aplica un XDP pass y lo deja pasar. ¿Vale? Un paquete, o sea, un script muy sencillo de seguir, aunque no seamos muy duchos en C. ¿Vale? Lo podríamos compilar de la misma forma, ¿vale? De hecho, lo tengo preparado. Compilar, cargar y ejecutar. Y aquí, pues, cada vez, si apareciese un paquete UDP, pues aparecería pues eso, descartado paquete UDP. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Bueno, ¿necesariamente tenemos que saber C para usar XDP o para aprovechar sus ventajas? Pues afortunadamente no. Podemos usar herramientas de línea de comandos, ¿vale? Como XDP filter, que es un filtrado de paquetes rudimentario, solo deja filtrar por IP y por puerto, ¿vale? Pero para un caso sencillo pues nos puede valer. La ventaja de esto es que por debajo usa XDP, o sea que todo esto que hagamos se traduce a un programa XDP que se carga, ¿vale? Pero sin que tengas tú que programarlo. Otra herramienta más sofisticada, pero que todavía está un poco verde, es BP Filter. Es una herramienta de Meta, de Facebook. ¿Vale? Y ellos lo que quieren implementar es un firewall con todas las capacidades que tiene IP tables o tiene NF tables, pero basado en XDP, ¿vale? Que por debajo sea XDP con esa ganancia de rendimiento que ya veremos cuando veamos gráficas que se va a tener. ¿Vale? Todavía está muy verde, pero quedaos con este nombre porque seguro que en unos años pues, acabará pues eso, reemplazando a NF tables o por lo menos siendo una opción cuando necesitas realmente muy alto rendimiento. ¿Vale? Una cosa importante es lo que os pongo ahí abajo, que es que, claro, como estos paquetes se pueden descartar antes de que lleguen al kernel, si los intentáis monitorizar con TCP-dump o con Wireshark o con esas herramientas para ver el tráfico de tu sistema, no los vais a ver. ¿Vale? Que sepáis que estas cosas también se pueden hacer, sobre todo porque hay hackers que eso sí que lo conocen y hay rootkits que intentan ocultar sus huellas con programas XDP, de forma que tú no ves el tráfico del proceso. ¿Vale? Bueno, seguro que ahora todos estáis diciendo, vale, todo esto me parece genial, estoy deseando llegar a casa y usar XDP pues, en mis aplicaciones, ¿no? Pero ¿qué necesito para usar XDP? ¿Qué requisitos, software, hardware, qué software tengo que instalar? Afortunadamente no tenéis que instalar nada, ¿vale? Porque XDP es algo que está en el core de Linux, del kernel de Linux, y cualquier distribución de Linux por encima de 4.8, de la versión 4.8, tiene soporte para XDP. Solo tienes que instalar pues, las herramientas de las que hemos hablado antes y un compilador de C y lo podéis usar sin problema, ¿vale? Lo que sí es cierto es que XDP viene en 3 sabores. ¿Vale? Y algunos sí que requiere soporte del hardware y algunos sí que requiere que tu driver soporte esa tecnología. ¿Vale? Lo normal es que si estás en un servidor empresarial, no en un laptop, sino en un servidor con una tarjeta de 10 gigabit dedicada, sí que tengas ese modo, porque ese modo lo tienen, porque los drivers de los fabricantes de tarjeta de red lo implementan. De hecho, en las instancias EC2 de Amazon y equivalentes, los drivers soportan XDP. ¿Vale? Con este modo,
alcanzamos unos 20-25 millones de paquetes por segundo de capacidad de procesamiento, digamos, como tope, ¿vale? Según lo que hagamos con el paquete irá más rápido o más lento, pero se pueden alcanzar esas velocidades, ¿vale? Si estamos en un entorno, por ejemplo, en un laptop que tiene una tarjeta de red integrada, que no es muy buena por lo general, no tendremos soporte nativo, pero nuestros programas van a funcionar igual que el que yo he ejecutado en mi máquina ha funcionado. Lo que pasa es que no tendremos ese rendimiento, digamos, tan pronunciado, ¿vale? Aún así sí que será mejor que si el paquete no atraviesa el kernel. Y si el paquete atraviesa el kernel. Y luego tenemos otro modo, que es el modo que se llama offloaded. Que ese modo, os lo cuento, pero no es algo que vayáis a encontrar habitualmente, es que hay tarjetas de red de alta gama que implementan XDP dentro de la propia tarjeta. Es decir, en ese caso, cuando filtras un paquete, lo filtra la propia tarjeta de red, ¿vale? Pero el programa que tú defines en cualquiera de los tres casos es el mismo. Lo que pasa es que tú cuando lo cargas en el interfaz, realmente se carga en la propia tarjeta de red y lo filtra la propia tarjeta de red y las velocidades que se alcanzan en ese caso son altísimas. Lo que dicen los fabricantes es que se alcanza la velocidad que tú quieras, que la velocidad del cable es lo que ellos pueden dar, ¿vale? Si tu cable puede transmitir 100 gigabits, los paquetes por segundo que quepan en 100 gigabits. Se lo come todo, ¿vale? O sea, a la velocidad del cable. ¿Vale? La desventaja, ya digo, no vais a encontrar casi ningún fabricante que lo tenga todavía, salvo en tarjetas de muy alta gama. Bueno, pues sacamos un poco de estadísticas, ¿vale? ¿Qué rendimientos obtenemos con XDP frente a usar el firewall de Linux tradicional? Pues ya veis que es como de la noche al día, ¿vale? Generalmente en Linux, ahí os pongo un trocito de la ruta que sigue el kernel para los paquetes de entrada. Normalmente cuando alguien filtra un paquete, cuando alguien filtra un puerto, cuando le dice, bueno, ciérrame el puerto 81, pues pone una regla de IP tables o lo que tenga en filter input, ¿vale? Pues si lo haces así obtienes el rendimiento que veis ahí en rosa, que es, bueno, pues llegas a 1 millón de paquetes por segundo de capacidad, ¿vale? Por encima de ahí saturas el sistema y la CPU se pone al rojo y tu sistema está teniendo una negación de servicio. Si eres un poco más inteligente y filtras el paquete justo a la entrada del interfaz, en row prerouting puedes alcanzar el rendimiento que veis ahí en azul, ¿vale? Que es bastante mejor. Lo que pasa es que, claro, comparado con XDP, que son 20 y tantos millones de paquetes por segundo por core, pues la verdad es que palidece, ¿no? O sea, ya veis que esto pues, en entornos donde se necesita un alto rendimiento, como por ejemplo detener ataques de negación de servicio, pues es una ventaja muy sustancial. Es una ventaja muy sustancial también para otras empresas que necesitan que su software funcione con muy alto rendimiento. Una de esas empresas es, la empresa es Isovalent, pero el producto es Cilium, que es una empresa que desarrolla un CNI de Kubernetes que ellos dicen que es de alto rendimiento. ¿Cómo consiguen alto rendimiento? Bueno, pues, ¿os acordáis lo que contaba antes de que en la versión 1.33 de Kubernetes se ha reemplazado IP tables por algo ligeramente distinto que escala un poco mejor? Pues lo que dice Isovalent o lo que dice Concilium es, vale, quitamos kube-proxy por completo. No usamos kube-proxy y lo que usamos es una solución hecha por nosotros que usa XDP, que usa eBPF. Y con eso pues, se consigue mucha más escalabilidad y mucho más rendimiento. Así que esto se usa para muchas otras cosas, aparte de detener ataques de negación de servicio o filtrar paquetes a súper alta velocidad. ¿Vale? Seguro que muchos aquí están diciendo, vale, todo esto que me has contado está muy bien, pero yo C, digamos que no es mi lenguaje de día a día, o seguro que para muchos no lo es. ¿Se puede usar XDP e eBPF con algún otro lenguaje, digamos, más de alto nivel? Pues si hubiera dado la charla en 2024, la respuesta habría sido, señores, lo siento, y señoras. ¿Sí? Pero estamos en 2025 y en 2025 pues hace 10 meses cambiaron las cosas y hay soporte nativo Java para XDP, ¿vale? Y aquí os enseño pues un proyecto de un señor alemán que se llama Matthias Bechberger, que trabaja para SAP, que ha hecho una librería que de una forma yo creo que muy poco original ha llamado Hello eBPF, ¿vale? Se llama así la librería. Y lo que hace es que, que tú puedas escribir código Java, 100% Java, y que ese código se compile a código nativo de eBPF,
¿vale? La magia que hay por debajo no la conozco en detalle, pero sí sé que interactúa con librerías de código nativo y por eso necesita una versión de Java muy reciente, que es la que tiene como la versión nueva de JNI, que se llama Project Panama. Por eso necesita Java de 22 en adelante. Creo que en el 21 estaba en preview y en el 22 ya está disponible. Así que con esa versión reciente de Java y este programa, ya veis, tan sencillo. Realmente esta parte es la carga del programa, así que esto es código boilerplate, digamos, pero lo que es el programa simplemente implica implementar el interfaz de XDP hook y el método XDP handle package. ¿Vale? Implementáis ese método, le ponéis la lógica de filtrado de paquetes que queráis. En este caso, lo que hace el programa es descartar uno de cada 3 paquetes de red. El paquete 1 lo descarta, el 2 y el 3 no, el 4 sí, etc. ¿Vale? Y bueno, pues esto pues lo podéis usar en vuestras aplicaciones de forma que, vale, ya no estamos como el señor ese con la taza y la sonrisa un poco forzada, sino que ya nos sentimos un poco como Neo cuando paraba las balas esas, ¿no? En Matrix, ¿no? Y lo hemos hecho usando Java y XDP, ¿vale? Bueno, pues he reservado unos minutitos para hacer una demo, ¿vale? Porque al final una charla que se llame cómo detener ataques de negación de servicio, si no haces realmente un ataque y lo paras, como que se me quedaba corto, ¿vale? Entonces, digamos que el fin de fiesta o la demo final va a ser que vamos a realizar un ataque de denegación de servicio, ¿vale? No va a ser muy potente y desde luego no lo vamos a hacer por internet ni usando la red de aquí, sino que lo que he hecho es traerme un mini PC que he colocado aquí debajo y lo he unido a mi portátil con un cable amarillo, ¿vale? Entonces, bueno, mi laptop va a ser la máquina atacante y el mini PC va a ser la máquina que va a ser atacada, que va a sufrir ese ataque de negación de servicio, ¿vale? Intentaremos detener ese ataque mediante reglas de firewall, como lo habríamos hecho toda la vida antes de saber que existía XDP. Veremos que no somos capaces y finalmente veremos cómo XDP viene al rescate y soluciona la situación, ¿vale? Bueno, ¿qué herramientas vamos a usar para la denegación de servicio? Pues yo me he traído un par de ellas, ¿vale? Haciendo pruebas vi que la más pesada, que se llama PacketGen, con la que puedes, por lo menos en mi laptop, hacer 1,2 millones de paquetes por segundo, directamente luego no me dejaba entrar en la máquina remota para luego hacer más pruebas, así que lo que he decidido usar es una un poco menos bestia, ¿vale? Voy a usar esta, ¿vale? Que se llama Cheping 3, que yo creo que es bastante más conocida que la otra, ¿vale? Aunque no es tan potente. La ventaja de PacketGen es que genera los paquetes directamente en el kernel y por eso es súper rápida, ¿vale? Y el ataque va a ser más o menos así. Lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacer el ataque que va a entrar a la máquina que va a ser atacada por su interfaz de red. En principio no tendremos nada en XDP, así que el paquete va a pasar al kernel y ya veremos los efectos de esto. Los efectos es que con muchos paquetes por segundo, pues la CPU que atiende esos paquetes se pone al rojo y eso es un problema porque no puede atender tráfico legítimo. Intentaremos solucionar esto de la forma que se suele solucionar filtrando con IP tables, que es colocando un filtro aquí, ¿vale? En filter input, que realmente es el peor sitio porque sigues atravesando todos esos pasos, pero tiene una serie de ventajas porque bueno, se hacen otras cosas que son útiles también. Pero ya veremos que eso no consigue reducir la carga de CPU, todo lo que querríamos. Y la última cosa que se nos ocurre, sin saber XDP, es poner el filtro aquí, en Raw Prerouting, en la cajita roja, y veremos que con eso tampoco lo conseguimos, ¿vale? Y bueno, y cuando ya nos quedamos sin alternativas, pues ya veremos que con XDP sí que podemos detener el ataque, ¿vale? Lo vamos a intentar, espero que salga. Bueno, yo lo que voy a hacer es, para que se entienda un poco mejor, voy a colorear la terminal que ataca de rojo, ¿vale? Y la terminal que defiende de azul, ¿vale? Para que se entienda un poco mejor, porque si no, pues me vais a ver aquí cambiando de pantalla y no se va a entender nada. ¿Vale? Bueno, pues yo tengo aquí mi arsenal preparado. Digo, si los que se hayan quedado con ganas de ver el PacketGen, pues bueno,
Realmente aquí sí que se alcanzan. ¿Se le pasa? A ver. Esto debería ir un poco mejor. Bueno. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a usar el hping3, udp-float, ¿vale? Y nos metemos en la máquina remota, ¿vale? Aquí estamos generando paquetes. Nos metemos en la máquina remota. Iniciamos todo. ¿Vale? Y lo que encontramos aquí pues, es una máquina. ¿Vale? Luego después o sea, el script al final hace un top, ¿vale? Y lo que encontramos es una máquina que está al 60% de CPU. ¿Vale? O sea, estamos mandando paquetes desde una máquina atacante a un puerto que ni siquiera tiene un servicio escuchando. O sea, no es que tengamos... O sea, yo estoy haciendo un ataque de tipo UDP-float al puerto 80, pero en el puerto 80 no hay un Apache, no hay nada, ¿vale? Simplemente está la tarjeta de red descartando paquetes. Pero es que no puede... El kernel no puede descartar paquetes tan rápido. ¿Vale? Y ya veis que solamente por eso dejamos la CPU al 60%. Si usara otra máquina o si usara la herramienta está un poco más bestia, pues pondría la CPU al 100% y es que directamente no me podría logar en la máquina para seguir haciendo el experimento. ¿Vale? O sea, ya veis que, bueno, que estamos haciendo un ataque de negación de servicio interesante. Bueno, pues alguien puede decir, lo vamos a intentar paliar con lo que os he dicho antes, con una regla de firewall en input, en el peor sitio posible, pero es en el sitio más frecuente o es en el sitio más normal para ponerlas. ¿Vale? Arrancamos otra vez y lo que vemos es que, bueno, ha mejorado algo. Tenemos la CPU al 30%, más o menos, pero bueno, ya veis que esto pues, es cuestión de volumen de tráfico. Si nos bombardean con el triple de peticiones, pues ya ves que la máquina va a seguir al 100%. ¿Vale? ¿Cómo de tiempo? Muy bien. Y bueno, y la última esperanza de alguien que no supiera XDP, pues es añadir eso en la cajita roja, en pre-routing. ¿Vale? Y aquí, una vez más, ha mejorado el rendimiento. Somos capaces de descartar mucho más paquetes, pero ya veis que la CPU sigue al 20%. Así que en un ataque de negación de servicio distribuido es cuestión de poner unas cuantas máquinas más para que mi máquina se caiga. ¿Vale? Bueno, pues la última prueba sería pues, justamente hacerlo con XDP. ¿Vale? Para esto lo que he hecho es usar el comando xdp-filter que os he contado antes, que filtra por puerto, por IP. Yo lo que voy a hacer es simplemente filtrar el puerto 80, ¿vale? Independientemente de si este CPU-UDP, por simplificar. Y ¿vale? Se carga en el interfaz. ¿Vale? Y aquí he puesto un comando que lo que te dice es bueno, pues la tasa de paquetes que está eliminando XDP. Y ya veis que está haciendo un drop de pues, aproximadamente 400.000 paquetes por segundo, ¿vale? que es el ataque que hemos conseguido generar. Lo último que nos quedaría por ver es la CPU en ese caso. ¿Vale? Si la CPU ha decaído mucho, pues quiere decir que hemos parado el ataque. Y la CPU está al 0%, no al 0,1, al 0%. ¿Vale? No la CPU globalmente, ¿vale? Podéis pensar, está haciendo trampas. Hay otro proceso por ahí que se come la carga, no es verdad, ¿vale? No hay ningún otro proceso. El proceso que estoy escuchando es este, que es el kernel escuchando los paquetes que entran, ¿vale? Y en este caso, la carga de la CPU es 0,0. Será algo, pero no es algo que TOP pueda medir, ¿vale? Así que ya está, con XDP pues hemos conseguido detener el ataque, que con un firewall tradicional no habríamos conseguido. Y ya entendéis que empresas como Cloudflare tienen herramientas
más que suficientes, además de esto, como una red global y cantidad de otras cosas que pueden hacer, pero por lo menos para nuestros, no sé, para casos de uso en el que nos puede interesar, yo creo que está muy bien saber que existe XDP. Y eso es todo. Muchas gracias. Yo sí que me gustaría, si podías elaborar un poco más lo de los casos de uso. ¿Qué casos de uso ves tú aquí? Pues hay, bueno, desde el más obvio, que es descartar paquetes con velocidades muy altas, hasta, bueno, hay empresas que están haciendo balanceadores con tasas de procesamiento que no se puede conseguir simplemente con los comandos tradicionales de Linux. Lo que os he contado antes de Kubernetes. En general hay muchas empresas que están apostando por, o sea, cuando necesitas realmente escalar, o sea, en casos de uso normales normalmente pues no tienes que recurrir a estas cosas, pero cuando necesitas escalar, cuando ves que la pila de Linux estándar se te queda corta, pues ahí es donde XDP y en general eBPF aparece al rescate. eBPF tiene mogollón de aplicaciones también, no solamente en el caso de networking. Pues eso, justamente en casos donde te encuentras con un kernel que físicamente no da para más. Entonces, en ese caso, pues actúa al rescate pues, XDP. Dos preguntas del chat de aquí. ¿XDP soporta el ataque con la herramienta que iba a 1.2 megas en tus máquinas? ¿Cómo? ¿XDP soporta el ataque con la herramienta que iba a 1.2 megas por sí, claro que tus sí. máquinas? Claro que sí. O sea, si no lo he puesto es simplemente porque como la demo usa XDP al final, pues si lo pongo al principio sí lo soporta, pero tengo que entrar en la máquina para ponerlo, ¿no? Y no tengo otra forma de entrar que no es por SSH. Y siento por SSH con la máquina al 100%, con la máquina sufriendo un ataque de 2, no puedo entrar. Pero sí que, o sea, XDP soporta pues hasta 20-25 millones de paquetes por segundo. Otra pregunta de César Aguilera. Dice, ¿los programas XDP compilan a binario o código intermedio? Compilan, compilan a bytecode, o sea, no es código, digamos, ejecutable, sino código que se ejecuta en una máquina virtual. ¿Vale? No es un programa que ejecutes, sino un programa que tienes que cargar en el kernel, en una sección específica.